Entre Sábanas es un programa de educación sexual dirigido a personas mayores de 18 años y está hecho bajo el consentimiento de nuestros invitados. Hay que recordar que el sexo y las relaciones deben ser consensuadas. Esta noche quizás me siento un poquito ansiosa, angustiada, así como acelerada. Yo no sé si son las hormonas, si es más bien la mente la que me está jugando algo así diferente a todos los días. Lo importante es que yo quiero que sepas que eso también te puede estar sucediendo a ti. Y hoy en Entre Sábanas, el sexo a la carta te va a ayudar a sentirte como debe ser, coherente con tus emociones, sentimientos e inclusive tu manera de actuar en lo sexual. Yo me traje al profesor del sexo y él ya está en la cama, pero antes de ir a la cama con él para conversar del sexo a la carta, me voy a colocar un poquito de perfume, porque te voy a decir algo, siempre un buen olor antes de ir a la cama, eso es muy atractivo. A mí por lo menos me encanta. Yo quisiera que empecemos a disfrutar de esta noche con el sexo a la carta, con nuestro invitado especial, el profesor del sexo. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, mi corazón, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Estamos en la cama. Estamos en la cama, qué placer tenerte aquí, ¿vale? Compartir contigo. El placer es mío, créeme que sí. Y yo me pongo nerviosa porque es el profesor del sexo, imagínate, Cristian? Bueno, aquí estamos dispuestos para hablar de todo lo concerniente a la sexualidad, que es una dimensión del ser humano, yo diría fundamental, necesaria, además muy bonita y muy placentera, por supuesto. ¿Y eso tiene que ver con el sexo a la carta? Tiene que ver con el sexo a la carta porque, ¿sabes qué? Yo imagino que la sexualidad es como cuando tú vas a un restaurante, ¿sí? A los que son amantes de la comida, por ejemplo, y te ofrecen en un buen restaurante un menú en 4 tiempos o en 5 tiempos. ¿Sabes? Que entonces están los pasabocas, la entrada, el plato fuerte y el postre. Ajá. Para mí, el sexo tiene esos tiempos. Lo que es la práctica de un buen sexo. De hecho, bueno, mucho antes en la historia, Master y Johnson, cuando describieron la respuesta sexual humana, lo describieron en distintas etapas, ¿sabes? Entonces está la fase de excitación. Okay. Para mí la fase de excitación es como la entrada. Está la meseta, posteriormente el orgasmo, que es como el plato fuerte, y luego la resolución, que vendría siendo para mí el postre. Y en el caso de los hombres, el periodo refractario, pues esa pausa que tenemos que tener los hombres para luego volver a iniciar una práctica sexual. ¿Cómo es ese paso que tú dices, esa excitación? Hay muchas personas que confunden el deseo con excitación, con lubricación, y eso como que no tiene nada que ver. Claro, lo que pasa es que más adelante de Master y Johnson, Kaplan describió una fase que Master y Johnson no le agregó en la respuesta sexual, que está relacionada con lo que tú acabas de mencionar, el deseo. Para que se dé la excitación, para que se dé el orgasmo, tienes que estar excitada o excitado. Y para que se dé la excitación, tiene que haber deseo. Tiene que haber algo que te motive, algo que te estimule. Si no hay deseo, lo subsiguiente no se va a dar. Claro, porque eso es como cuando estamos hablando del restaurante. Se va a ir a comer, pero si no se tiene ese apetito, pues te pueden presentar el primer plato, el segundo plato, el tercer plato y no te provoca. Claro. Y fíjate que pones un ejemplo espectacular que me agarras el hilo con el tema de la comida, porque nosotros comemos por necesidad. Y por placer. Eso. Pero cuando vamos a tener práctica sexual, el objetivo principal es el placer. Claro, también está el tema de la reproducción humana, ¿no? Para perpetuar la especie humana.
Pero uno de los objetivos fundamentales del sexo como tal, de la práctica, es el placer. Por lo tanto, allí es como el punto de partida. Nosotros los seres humanos somos seres que buscamos placer, que buscamos estar cómodos, así como estamos tú y yo ahorita en esta cama espectacular, disfrutando de una buena conversación. Esto es placentero. El sexo es así, placentero. Me hacías la pregunta con respecto a deseo, excitación. El deseo es como el primer paso. Es el primer paso. Sí, yo veo algo que me estimula, escucho algo que me estimula, huelo algo que me estimula, posteriormente me va excitando y esa excitación la voy llevando a la práctica solo, sexualmente hablando, o acompañado. Hay algo con el tema de los estímulos muy importante, que tú y yo nos estimulamos de manera muy distinta. ¿A qué me refiero con esto? La mujer, su fuente principal de estímulo, su característica principal, está asociada con el oído. A una mujer se le enamora fácilmente no, predominantemente por el oído. En cambio al hombre se le enamora predominantemente o se le estimula predominantemente por la vista. Por eso, cuando un hombre ve en la calle a lo que le gusta, por una mujer, o supongamos que sea homo o hétero, como sea, pero ve algo que le estimula y allí va a estar su fuente principal de deseo. En cambio la mujer, desde el punto de vista auditivo. Y luego vamos a la siguiente fase, que es la excitación. Y la excitación nos genera en el cuerpo ciertos cambios fisiológicos, orgánicos, que es importante conocerlos. Exacto. En el caso de la mujer hay una mayor frecuencia, bueno, de mujer y el hombre hay una mayor frecuencia cardíaca. Se agita el corazón, ¿sabes? Cuando estás excitada el cuerpo empieza a reaccionar. Hay la vasocongestión en zonas específicas, en todo el cuerpo, pero en zonas específicas del cuerpo hay una congestión sanguínea bastante fuerte. Para ambos. Claro, en el caso del hombre la congestión sanguínea en el pene es lo que va a producir la erección. Y en el caso de la mujer también hay una erección, hay erección del clítoris, hay erección de sus pezones, y todo eso gracias a esa frecuencia cardíaca que se aceleró y empieza a congestionar el sistema circulatorio. Tú sabes que eso que nos estás hablando, Cristian, es importantísimo que nosotros lo tomemos en cuenta para conocernos, porque muchas veces, sobre todo cuando nos toca en la mañana, ay, que nuestra pareja tú lo ves como con la carpa levantada. Por ejemplo, dices, ¿qué sucede? pasa? Claro. ¿Por qué lo tiene así? ¿Será que está pensando en otra persona? ¿Estaba soñando con algo? Son respuestas fisiológicas. Respuestas. Y eso hay que conocerlo. Sí, eso hay que conocerlo, incluso autoconocernos, ¿sí? En el caso de la mujer, cuando la excitación va avanzando, va subiendo de nivel, sucede la lubricación de su parte íntima, de la vulva, de la vagina, y la lubricación tiene una cantidad de características necesarias tanto para la higiene de la zona en el momento, pero también para facilitar la penetración. Y así nosotros vamos a ir con esto tan interesante que Cristian, el profesor del sexo, nos está compartiendo esta noche acá en Entre Sábanas. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más.